Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fuerte saludo de paz y bien. Dios me los bendiga, Dios me los llene de mucha paz en este momento tan espectacular. Bueno, ayer tuvimos un retiro muy bonito. No sé en qué población, pero una iglesia muy bonita. ¿Cómo se llama la iglesia de la población? ¿Te acuerdas? Bueno, en New Jersey. Todo estuvo muy interesante. Pero es que los nombres en inglés como que no nos fluyen. Pero fue muy interesante de todas formas. Muchas gracias por la invitación que me hicieron. Moniquita, vamos entonces a invocar a la Santísima Trinidad para que esta palabra realmente sea bendecida por la Santísima Trinidad y fluya en nuestros corazones y se nos quede grabada como con letras de fuego y la podamos poner por obra. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Padre Santo, gracias por tu palabra, Papito Dios, porque sé que cada palabra es un alimento que tú nos das para que nosotros podamos ponerla por obra. Danos esa palabra hoy, dánosla. Que esa palabra se haga vida en nosotros, Papito Dios, para que nosotros seamos esos verdaderos mensajeros de tu amor. Gracias, Papá, por tu amor y misericordia para con nosotros. Amén y amén. ¿Qué pasaje tenemos, mi amor? Bueno, hoy estamos en el pasaje de San Mateo, capítulo 19, versículo 23 al 30. Jesús dijo entonces a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, sus discípulos se asombraron, y más aún, y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús les miró y les contestó: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús le respondió: les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Impresionante es lo que, aunado esto, o sea, complementado esta palabra, cuando dice el Señor que no atesoremos en la tierra, porque donde la polilla se come todos sus tesoros, sino que depositemos en el banco más hermoso de todos, que es el cielo, o sea, que ahorremos y depositemos en el cielo. Es bien importante porque algo que sí nos agobia mucho son las deudas y también las riquezas. Entonces queremos siempre en un sistema donde es el consumismo constante, porque es consuma, venda, a $9.99, ¿no? O $19.99. Sí, es bien curioso, se hace un consumismo constante. Y a nivel espiritual, a veces ese consumismo hace que nos olvidemos de Dios. ¿Y cómo nos olvidamos de Él? Porque no vamos a buscar realmente la presencia de Él por estar simplemente con las cuestiones del mundo. O sea, bien dice el Señor, son las riquezas, el rico, o sea, el millonario, el que tiene dinero, el que solamente se dedica al consumo y a estar simplemente luchando y trabajando por el dinero. No entra al reino de los cielos. Les es más difícil. O sea, no está diciendo que es imposible, que no va a pasar, no, sino que es más difícil.
O sea que necesariamente el hecho de que uno esté buscando más del reino de los cielos, de estar haciendo lo que el Señor dice, estar buscando su palabra, comportarnos con misericordia en ese actuar constante con las personas, hace que nosotros vayamos ganando punticos, ahorrando punticos para estar en el reino de los cielos. ¿No te parece, mi amor? Y fíjate que incluso hace la comparación bien bonita, porque allí él dice, es bien curioso, ¿no? El camello que no puede entrar por el ojo de una aguja, pues ya sabemos que las agujas son, si uno las encuentra en YouTube o en internet, que son las agujas en el tiempo de Jesús, y es una puertica pequeñita por donde las personas entraban agachaditas, o sea, muy pequeña, y un camello pues no podía entrar, porque primero, pues la joroba no le va a dejar que entre, entonces, porque hay un impedimento, y son las riquezas de este mundo, los apegos que uno tiene, ¿no? Y en la relación de pareja, a veces uno cree que esos tesoros que uno tiene, porque uno se vuelve como el avaro, ¿no? El que le gusta acaparar esos tesoros humanos, como el que quiere tener el tesoro son como tesoros, ¿cómo te digo? Que no tienen fundamento, que no tienen eh, como una productividad en nuestra vida, y lo que nos hacen es agobiarnos cada vez más, Moni, porque nos volvemos unos acaparadores emocionales por esos vacíos que tenemos en nuestras vidas. Y eso sucede en la familia. A veces queremos acaparar tanto, es que eso me pertenece, es mío, es que no quiero soltarlo. Por ejemplo, fíjate, cuando hablamos de acaparadores emocionales, por ejemplo, lo que me ha llamado mucho la atención en muchas relaciones de pareja, que a veces hay dependientes emocionales con los papás y se les olvida que el matrimonio, uno tiene que responder con el matrimonio, ¿vale? O sea, se depende emocionalmente de los padres. Las hijas con su mamá no la quieren soltar, o los hijos con su mamá no la quieren soltar y andan apegaditos y ahí aferraditos a las naguas de la mamá y no quieren soltar, y tienen dificultades con sus matrimonios, tienen dificultades en sus vidas de familia. ¿Por qué? Porque no han respondido a lo que dice el Evangelio, o a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, lo que dice el Antiguo Testamento, de dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne, sino que quiere estar ahí con la mamá por situaciones emocionales muy marcadas, y eso sí que hace daño, porque también hace parte de esas riquezas del mundo, porque no son solamente el dinero, sino también los apegos que tenemos a las cosas del mundo, Moni, o esas tendencias emocionales que nos causan un daño muy tremendo, y vamos a tener dificultades con nuestra vida de pareja. Y mira, Rafa, que no solamente es cuestión de que la persona tenga unas dificultades emocionales, sino que son los mismos padres, la misma mamá, especialmente la que está manipulando, de tal manera que el hijo o la hija se sienten allí como en esa situación de tener que estar allí presente, porque una de las frases clásicas que se utiliza mucho es: usted primero conoció a su mujer, a su mamá, que a su mujer. Entonces, a raíz de eso, se le está manipulando a la persona, y pues, pues con esta expresión, entonces uno se siente como comprometido a tener que estar allí, pero es claro, como dice, de verdad, que él dejará el hombre a su esposa, a su padre o a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. O sea, ya deja de ser esa familia lo primero, y ya la familia primera es su pareja y sus hijos. Que dice el mandamiento que hay que honrar a padre y madre. Sí, honrar, una parte puede ser apoyándolo económicamente, otra cuestión es respetarlo, pero no quiere decir que sean una obligación, porque para eso, de alguna manera, los padres por eso debieron estar trabajando para poder tener alguna situación de sustento en la vejez. Entonces es muy importante que eso, seamos claros de lo que dice. Pero bueno, esta es una situación donde están hablando de, o sea, nuestro Señor Jesucristo está hablando de ese seguirlo a Él. Y cómo estos discípulos, estos hombres, y lo dice Pedro, o sea, Pedro era muy arriesgado, de verdad, Pedro era bastante
¿cómo se le diría, Rafa? Osado, Osado. Esa es la palabra, osado para preguntarle al Señor, porque ¿cómo así? O sea, atrevido. ¿qué? Nosotros hemos dejado, o sea, familias hemos dejado de todo. Y entonces, a mí lo que me parece sorprendente y de pronto uno a veces no le presta cuidado a la palabra de Dios como nos dice, y todos por los que por causa mía hayan dejado casa o hermanos o hermanas, etcétera, ¿sí? Dice, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. No dice, o reciben una cosa o reciben la otra. Dice, recibirán 100 veces más y recibirán la vida eterna. Oye, ¿sabes? Una cosa me dejó cuestionada porque por eso es lo que dice, recibirán 100 veces más. Se supone que eso es algo ya terreno, material, tangible, y queda uno cuestionado. Entonces, ¿cómo será eso en la vida futura, no? Queda Más que en la vida futura en el reino de los cielos. Porque fíjate que me llama eso la atención, Moni. Porque a veces uno se pone a escuchar, ver propagandas, ¿no? Toda cantidad de cosas que aparecen en la televisión. Y dice, curiosamente, los bancos el interés que paga por un ahorro. Lo máximo que pagan es como el 1% lo que pagan de y intereses. eso es De demasiado. menos, mucho, eso estoy exagerando. Y cobran hasta el 4-3%. Hay bancos de verdad que son exagerados en cobrar las tarjetas de crédito, por ejemplo, cobran. Y el señor dice, tan lindo, ¿no? Tan bonito, no ahorrar en ese banco. Yo te aconsejo, ahorrar en ese banco. El cien por Definitivamente. ciento ¿Te imaginas? El 100%, o Sí. sea que tú lo que recibes lo Se te duplica, duplicas. sí. O sea, es un super banco, Rafa. Y uno puede decir que de pronto no, pero miremos qué pasó con, digamos, con Job. Job también, o sea, uno dice, no, pero es que Job perdió todo. Y sí, él le entregó todo, pero él no se puso, o sea, él se puso a cuestionarse un poco, pero terminó diciendo, Dios mío, o sea, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Es una expresión de Job. Y, y en la realidad, ¿qué es lo que recibió él? El doble, o sea, el 100% de lo que había recibido, el doble. ¿De qué ha O perdido? sea, de lo que había perdido. O sea, recibió primero lo que había perdido, pero recibió otra vez toda la cantidad de todo lo que había perdido. O sea, se supone en ese caso él recupera su pérdida y fuera de eso tiene una ganancia del 100%, o sea, el doble de las cosas. Impresionante porque sí, de verdad, o sea, y uno puede mirar que en el Señor, si tú inviertes algo, el Señor te da una bendición mayor. Eh, Bueno, nosotros somos testigos de eso. Sí, o sea, uno no puede decir que, oh, no, es que el Señor es escaso. No, el Señor no es escaso. El Señor te da según tú siembras, te da según tú estás sembrando en el reino de Dios. Entonces, si aquí dice, o sea, si cuando Pedro le pregunta, dice, ustedes van a recibir 100 veces más, él no o sea, queda uno, bueno, pues los discípulos lo recibieron en la tierra, no, pues ellos no fueron extramillonarios, ¿no? Pero la pregunta es, ¿van a recibir 100 veces más? Wow, o sea, uno no, de verdad, uno no logra llegar a identificar, a imaginarse lo que es la vida en el reino de Dios. No se lo logra llegar a imaginar. Yo creo que lo que las personas a veces dicen porque por testimonio que murieron, que ya, no, ellos dicen que sí hay una vida después de esta vida, pero no, una cosa es que vean que hay otra forma de vida, pero no llegan a saber qué es lo que van a recibir. O sea, nada de eso. Ellos simplemente ellos tienen una situación de termina con la vida que estás llevando porque vas a ir a un sitio que no te va a gustar de a mucho. Pero no, o sea, realmente qué vas a recibir. O sea, eso es solamente una visualización de lo que pasa. Y entonces uno queda aquí porque la palabra de Dios, de verdad, todo es verdad. Y uno dice, ¿y entonces cómo así que van a recibir 100 veces más?
pues sí, uno piensa que es en esta tierra, pero dice, los que hayan hecho eso, y todos los que por causa mía hayan dejado, van a recibir 100 veces más, y van además de eso, van a recibir todo lo que es la bendición, no la vida eterna. Sí, Sí, pero mira, mi amor, que en la palabra hay varias situaciones que hablan de todo eso del recibir. Y fíjate que también nos da una porcioncita de ese pastel rico que vamos a recibir si seguimos invirtiendo en ese banco. Porque el banco da primicias, o sea, da anticipos, Moni. oh sí, Y ese banco de anticipos, el banco del reino de los cielos de anticipos, es por decir algo. Fíjate, cuando sucede, dice, es que ustedes tendrán casas, carros, familia, tendrán de todo cuando ustedes se abandonan en mí y se dedican a mi trabajo, a mi ministerio, a mi obra, van a recibir muchísimo, van a tener más allá. Está hablando que son anticipos, Moni. Sí, o sea, cuando vemos el pasaje bíblico, que habrá mucha familia, muchas casas tendrán, muchos hogares tendrán, nunca les faltará el alimento. ¿Y eso no lo hemos visto? sí, no, y o sea, ¿cómo te digo yo? A veces las personas piensan que es porque yo me voy a apropiar y voy a tener la suma de la calculadora, ¿no? O sea, eso lo voy a tener así en mi banco, pero la verdad nosotros hemos podido ver cómo el estar entregados a la vida de Dios nos ha llevado a que en casas nos acojan, familias nos estén apoyando, nos quieran, o sea, uno ve el amor de las personas, uno siente realmente ese acompañamiento, esa ayuda, porque de verdad cuando tú menos esperas, allí están las personas que te están ayudando. Hemos viajado en todo tipo de carros, o sea, es impresionante como, sí, o sea, uno cuenta con esas personas que están ahí atentas para, ya almorzaste, ya comiste, deseas algo, y fuera de eso son la cantidad de personas que tú vas conociendo y que sabes que están ahí, que tú los vuelves a ver y es esa alegría, esa felicidad de volverlos a encontrar, de podernos volver a hablar, de poder volver a compartir. Y es toda esa cantidad, si tú has dejado familia, porque imagínate, nosotros nos venimos a la misión y dejamos a nuestros hijos, dejamos a nuestros nietos, dejamos a los papás, a los hermanos, los deja uno en casa y uno, bueno, quién sabe cuándo los volveré a ver, porque uno sabe que sale y lleva un tiempo y bueno, y estamos en las manos del Señor, la realidad, pero es impresionante porque de verdad uno encuentra ese hermano, esa hermana, ese papá, esa mamá, hemos tenido mamás por cantidades que es una bendición, hemos tenido esos niños, esos nietos, los niños, ¿sí? O sea, es impresionante porque de verdad que sí, los que hemos dejado nuestras cosas, nuestra comodidad, o sea, que uno está en la casa, que uno no sale, que uno sale a los sitios que uno quiere. No, aquí dejamos absolutamente todo en las manos del Señor y el Señor es el que nos hace el itinerario para saber a qué familia, en qué familia vamos a compartir, si vamos a tener nietos, entonces con los niños pequeñitos, si vamos a tener solamente con los adultos, entonces como los hermanos, esa mamá que nos cuida, esa mamá que está pendiente de llegaron a tiempo, de la comida, de el que se acuesten a descansar, o sea, son muchas cosas hermosas de verdad que nosotros recibimos y sí se puede decir que recibimos Esas 100 veces primicias, sí, más. mucho más, recibimos 100 veces más y mucho más se recibe, sí, pero fíjate que también habla, es que el Señor tiene unas palabras, dice, pero el que no da y le tiene miedo a lo que es invertir en el reino de los cielos, hasta lo que no tiene se le quitará. Sí. Cuando habla de los hombres que se les da un dinero. Fíjate que el Señor utiliza muchas palabras. Dice, se les dio un dinero para que lo invirtiera, se le dio otros denarios, se les dio otras cosas, y aquel que escondió los denarios por miedo
entonces se le quitará hasta lo que no tiene. O sea que fíjate cómo es de fuerte la palabra, porque es que realmente este banco del Señor no es solamente en lo económico, es que no estamos, el Señor responde en lo económico, Sí, porque Él es el dueño del oro y la plata, dice así la palabra. Él se llama Papá Jiret, que significa proveedor. Jireh. Jireh, ¿no es cierto? Allí en hebreo. Entonces, fíjate que es de verdad, o actúa que le inviertes. Decía un sacerdote que me llamó mucho la atención con respecto a los diezmos, incluso que es otra forma de invertir hermosísimamente, ¿sí? En el ofrendar de igual manera a los ministerios. Y decía, hagan de Dios su socio principal. Hagan de Dios a su socio. Si nosotros tuviéramos en cuenta eso y estuviéramos, uy, yo estoy invirtiendo un centavito, estoy ahorrando como unas amigas, ¿no? En Nueva York. Dice, venga pues esas coritas, o sea, las monitas pequeñitas que uno las encuentra en el piso, y eso sí encuentra uno aquí. Estas son las del cuarto, Bueno, chiquitica, ¿cuál es la los pequeña? 25. Sí, las pequeñitas. Entonces, fíjate que uno encuentra ese dinerito, lo encuentra en todos lados, ¿sí o no? Uy, sí, Dices, es es particular, chiquiticas la gente se le cae, y no ¿no? las recogen, Y no no, las valoran. y a veces muchas cosas que se les cae, las dejan así tiras y uno Por dice, ejemplo, a mí me sorprendió mucho que fuimos a un restaurante, a un centro comercial, y a una persona se le cayeron, muchachos, le cayeron ¿moneda? monedas, y no sé, no hice un intento por recogerlas, ¿viste No, cómo la actitud? ellos no hacen ningún intento por, como que tuvieran un problema en la cintura, de verdad, yo Sí. percibo, porque Entonces yo me agaché no se hasta, me agachan, sorprendí extraño porque yo me agaché automáticamente a recogerlas lo normal de uno. y se las coloqué porque ni en las manos las entregué porque ni quise mirar porque a veces se ponen mal o molestos porque uno llega a hacer eso, uno no sabe. Pero se las levanté y se las dejé en el mostrador ahí. Se las dejé, ni lo miré y él, thank you. De Nankyo, dijo mi esposa. De Nankyo. Así dijiste alguna vez. Sí. Pero eso es una Entonces, verdad, sí, Rafa, o Moni, sea, eso es bien no. curioso. La Entonces, gente no fíjate, se sí. agacha a recoger lo que les cae. Y fíjate que eso sucede en la vida espiritual, es Mm, idénticamente igual. No valoramos lo que el Señor nos da, lo que nuestro Padre Dios nos da, porque ese trabajo que tú tienes, dice el Señor, lo dice cuando habla, por ejemplo, no te das cuenta los líos del campo, quién los viste, no te das cuenta las aves del campo, quién les da alimento, quién les da casa, es Dios tu Padre. Entonces no te preocupes ni por el futuro, sino estés pendiente aquí en lo que está sucediendo en tu cotidianidad, porque el mañana, o sea, mañana es un regalo de Dios y tenemos que estar agradecidos. O sea, es la mejor manera. Si tú quieres ahorrar en el reino de los cielos, quítate la quejabanza, porque la quejabanza es como si estuvieras echándole ácido a todos esos regalos que el Señor te da y se están quemando. sí. Esa quejabanza no te ayuda, pero si tú empiezas a ser agradecido y estar en función de hacer el bien y estar en función de hacer lo que te corresponde bien hecho, mira, estás empezando a ahorrar. Y ahorrar de una manera tremenda. Otra clave para ahorrar en el reino de los cielos, por ejemplo, fíjate lo que es cumplir con las obras de misericordia. Cumplir con las obras de misericordia, hacer lo que a uno le corresponde bien hecho. Y ahora otra cosa, si quieres empezar a que sean dinero, pero espiritual, o sea, ganancias espirituales, cuando uno empieza, Moni, a conocer las finanzas del reino de los cielos. Porque si yo no soy financista y no tengo estrategias financieras en lo humano, no voy a conseguir dinero. Entonces, pero si yo empiezo a hacer estrategias espirituales, como por ejemplo leer la palabra, Oh, ¿sí? sí. Porque entonces yo empiezo a ver, ay, venga, ¿cómo se puede administrar este negocio del reino de los cielos? Uno tiene que estudiar, uno tiene que estudiar administración. ¿Y dónde uno la estudia la administración del reino de los cielos? Pues en la palabra. Porque en la palabra uno va a empezar a decir, ay, venga, pues esto me está sirviendo para ahorrar un dinerito más allá en el reino de los cielos espiritual, ¿sí? O sea, eso me está ayudando para estar invirtiendo esto tan hermoso en el reino de los cielos. Si uno se diera cuenta de eso, es que yo estoy ahorrando. Es porque la mirada está puesta en el eterno, en lo eterno, en el Sí, cielo. porque en la medida en que nosotros desarrollemos más nuestras habilidades Nuestro contables, sentido, sí, eh, nuestras habilidades contables en espirituales. la fe, porque es en la fe, la verdad nosotros estamos ahorrando en el reino de Dios, porque mientras más fe tengas,
más posibilidades de una salvación. O sea, yo me imagino, o sea, yo tengo poquita fe, entonces, bueno, hago algunas cosas. Bueno, me tocó por allá lejos, me supongo, un super palacio inmenso, y como ya cerquita la puerta de salida. Pero si yo estoy trabajando en la palabra de Dios y estoy aumentando mi fe, posiblemente me voy acercando allá al trono donde está nuestro Padre. Entonces hay que hacerle para estar más cerquita y que no nos Claro. toque de pronto que alguien nos empuje y nos haga salir de la casa del Señor. No se puede, entonces hay que trabajar para tener Mira, a la mí fe. me llama la atención, por ejemplo, como nosotros por ejemplo, Mulquita que está viejita ya. Entonces, A mí no se me ven las canas, ¿no? ya estoy recalvito. Las canas. Entonces imagínate, Moni, uno de viejito, ya viejito, uno se pone a pensar, bueno, ¿y ahora la pensión qué? Entonces, invirtámosle a la pensión, las cesantías, cuando uno deja de trabajar, entonces uno ha venido ahorrando para que cuando quede sin trabajo, ese dinerito no se lo devuelvan. Entonces uno se pone a pensar, ¿y ahora qué vamos a hacer para el retiro de vejez? ¿Y qué vamos a hacer? Y uno humanamente está pensando en la vejez. Exacto. ¿Qué tal si uno pensara en esta actitud que tiene que tener el reino de los cielos? ¿Qué tal si uno pensara que si tú tenías que trabajar y recoger lo que necesitabas, con eso que estabas trabajando correctamente, lo ibas a invertir en la vida en el cielo? Y tremendo, o sea, uno desperdicia su vida para recoger todo lo que necesitaba, o sea, todos los ahorros para la vida en el reino de Dios. Y cuando le pasen la película, porque eso siempre han dicho. Sí, Yo siempre he escuchado siempre que en el pasa en la momento en que uno película. está en el cielo, que cuando uno tiene ese momento de relación con la muerte, cuando uno vive ese momento que la vida de uno se le pasa como una película, ¡zum! Todo, absolutamente Uy, o todo. sea, Y como que cuando le uno pasan vea, el saldo, ¿no? el saldo, dice, y ahora todo ese dinero que perdí, cuando yo tuve esas riquezas en mis manos y las dejé caer como agua porque no las pude recoger cuando uno tiene agua en la mano, que se le escapa y se le escapa, y cuando uno podía perfectamente atesorarlo, dice, ay, ¿por qué no amé a mi esposa? ¿Y por qué no amé a mis hijos? ¿Y por qué no le di tiempo de ¿Por calidad? qué no perdoné? ¿Por qué no perdoné, por Sí, ejemplo? ¿por qué no Y todo perdoné? eso fueron como si estuvieran metiendo en costales de Rotos. rotos, en bolsillos rotos, por no perdonar. Si yo hubiera perdonado a esa persona y solamente era decirle, lo Decidí y decirlo. no. ¿Sí? Haber ido a un retiro espiritual, tanto que te invitaron cuando un retiro espiritual, es de cuenta que te llenaste como el tío rico. Si has visto el tío rico, Pato McDonald, el tío rico que se lanzaba a su sitio y nadaba sobre monedas de oro. Pero mira que Pero, sí, el retiro tiene que ver con eso. Te claro, lanzaban allá y te daban como esa, como que, bueno, por el ser tú, en este tiempo que estés aquí te voy a dar tanto como para que vuelvas y tomas dinero. Y tú tomas el dinero y al otro día, bron, empiezas a el dinero, por eso, un derrocharlo. retiro espiritual es como si tú fueras a una bóveda, te dicen, toma lo que quieras, como esos programas, por ejemplo, ¿has visto esos programas? Entra al supermercado y tienes un minuto para tomar lo que quieras, un minuto. Y en un minuto tú empiezas a mirar, ¿qué tomo? Entonces yo salgo como alma que lleva ¿qué? El Espíritu Santo, no te me confundas, y vas y tomas galletas. Yo, antes del minuto, yo estaría pensando, mientras se ponen a hablar, yo les hago una pregunta, pero yo sigo pensando, digo, ¿qué es lo más caro aquí? Voy por aceite. ¿Sí o no? Y sobre todo oliva. Y voy directamente como alma que lleva el Espíritu Santo. Pero resulta apenas sales de allí, de ese Es espacio como donde tomar te dejan, sodas. agarraras el aceite que tomaste, que agarraste, y ¡trum! Lo botaras así cuando sales del Es retiro. eso lo que Es lo pasa. que O sucede. sea, tienes tú un minuto. Por ejemplo, digamos que en el Reino de los Cielos hoy vamos a hacer un concurso. Y en el Reino de los Cielos, para tú ganar en este momento premios en el Reino de los Cielos, vamos a tener un minutico nomás en este momento para acumular. A ver, un minuto. Tienes un minuto para ir al supermercado de la vida y Y, empezar a tomar lo que tú deseas. Ánimo pues, empezamos. Un minuto. y Y empieza a empiezas a contar. recoger. A ver, Listo, perdonas y sueltas y bueno. ¿qué vas a recoger? ¿Cómo recogerías? A ver, tú entras al supermercado de Dios, ¿tú qué recogerías? A ver, ponte a pensar en tu familia, ponte a pensar en el que está a tu lado, ponte a pensar en tu trabajo, ponte a pensar cuando tú vas manejando, ¿sí? Ese es el minuto que tú tienes, mi hermanito. ¿Y qué estás recogiendo? Pero también lo puedes desperdiciar.
En el siguiente minuto. Claro, en el siguiente minuto, en el carrito que tú llevas, tal vez hay un roto. Sí, y los rotos son las heridas emocionales, Moni. O como cuando tú compras una bolsa o sea, de arroz grande y no te das cuenta que tiene Un huequito. un Y huequito vas a, y y vas a ir, empieza a salir y tú todo andas con tu bolsita creyendo que tienes un bulto de arroz y se y te se te fue. está cayendo. Sí, es igual, o sea, ponle la cerradura, tápale a eso, cúbrele el hueco y no te permitas perder esas ganancias porque te estás ganando el doble y mucho más y solamente es tan hermoso este banco hermoso del reino de los cielos que te da primicias aquí en la tierra. O sea, te da anticipos jugosos, Bastante súper jugosos. jugosos, aquí, y no son las pirámides que, a propósito, yo sí que tuve problemas con las pirámides hace muchos años, Bastante. muchos problemas. Y eso no son las pirámides de engaño que vas a ganar yo no sé cuánto si te Nada, inviertes eso tal es una cosa. mentira. Eso es una mentira, pero en el reino de los cielos, el anticipo que te da Dios por ahorrar en ese banco hermoso de la vida, vas a recibir mucho más de lo que tú te imaginas. ¿Sabes qué vas a recibir? Algo incalculable que se llama paz, alegría, paciencia, benignidad, bondad. Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia. Amor, Fe, bondad, dímelo duro que benignidad. no están escuchando. ¿Qué? Dímelos. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad. Eso no me eh, agarro las manos. O sea, mira todo lo que tú recibes en esas primicias. Hoy, ¿qué? ¿Hacemos socios de ese banco o qué? Pues yo sí, a mí me encanta ese banco. Estoy haciendo, de verdad, espero tener un buen Haciendo ahorrito. un ahorrito, como dicen, ese banco sí vale la pena. Mm. ¿Te animas? Empieza hoy. Es fácil. Simplemente, ¿cómo se hace para eso? En este momento dice, yo tomo la decisión de ahorrar en el banco de la vida, en el banco del reino de los cielos. Y tienes que empezar por invertir algo pequeñito. Y eso se llama perdón. ¡Ay, mira! El perdón. La chiquitico. El perdón. Qué lindo, ¿no? ¡Ay, mira, qué hermoso! También está el hecho de que tú tomes una decisión acertada. Esperamos haber sido muy buenos consultores en este momento, Financistas. financistas, y haberte dado una buena opción de tu dinero. Invierte en el banco del reino de los cielos. Nos vemos. Dios los bendiga. Chao. Chao.